Bueno, buenas noches a todos. Bueno, continuando con la temática del curso, bueno, nos toca hablar de vinculación de la orientación mecánica o Winning. Bueno, esto es como la fase final de todo el proceso de intubación, del proceso de monitoreo de la ventilación mecánica y, por decir, para darle un cierre, si fuera de esta forma, sería el proceso de vinculación y destete y la actuación de los pacientes sometidos a ventilación mecánica invasiva. Por lo tanto, la vinculación la podemos comprender como este proceso de transición entre la ventilación mecánica invasiva y la ventilación espontánea, y la actuación como el retiro de esta vía aérea artificial. Bueno, como todo proceso, tanto como la red tiene sus riesgos. Estos pueden ser como dificultad para restablecer la vía artificial que en un momento fue establecida. Aquí fatiga los músculos respiratorios cuando este, intubación es realizada quizás antes de tiempo, y compromiso de intercambio gaseoso que puede ser una complicación a este retiro anticipado. Y como todo esto, esta imagen del fondo, el tiempo es oro, esta ventilación mecánica entre la vida y la muerte, o lo podemos decir también entre hacerlo bien o tener éxito en lo mismo. La prolongación también tiene sus efectos lesivos o negativos, como son la neumonía asociada a la ventilación mecánica, lesiones en la vía aérea, aumento de la verticalidad, de la mortalidad, como aumento de los costos de la internación. Por eso, muchos estudios hablan de lo que sucede con la intubación accidental, ¿no? O no programada y la reintubación, y los porcentajes de lo que son reintubaciones son elevadas, ¿eh? 47%, 70%, 37%. Estamos hablando de casi un 50% de riesgo de reintubación cuando esto no es programado, exitoso. Lo mismo sucede con las altas tasas de reintubación debido a fallas ventilatorias, que son la mayoría de los porcentajes, también peri 50%. Por tanto, el proceso de Winning, como también tiene el proceso de intubación, tiene algunos pasos que hay que seguir. Uno que tenemos la admisión del paciente, la emergencia o el nivel de cuidados intensivos o coronarios críticos, ya que se intuba un paciente. Lo primero que tenemos que hacer, que se hace, es el tratamiento de la falla respiratoria aguda. Lo que te hablan los otros médicos aquí, la historia de la sedación, la, la analgesia, vasopresores, todo lo que haga falta para tratar la falla respiratoria aguda o cardíaca asociada. Siempre el momento que se intuba un paciente, debemos estar pensando en cuándo lo vamos a actuar. Entonces, siempre hay una sospecha de aptitud para el destete, debe estar siempre pensando en cuándo lo vamos a actuar. Y a medida que esto es parte farmacológica y de tratamiento del soporte ventilatorio, siempre hay que hacer una evaluación de aptitud para el destete. Esto vamos a ir ahora desarrollando en cuanto a que es monitoreo de parte clínica, gasométrica, estudios por imágenes, todo lo que haga prever que estamos en condiciones de realizar una prueba de respiración o ventilación espontánea. Cuando esta es exitosa, estamos hablando de una actuación. Cuando hay falla, una reintubación.
y hay que hacer de vuelta todo este procedimiento de sospecha, de tratamiento de las fallas, porque falló, volver a reevaluar la aptitud del destete para tener una actuación exitosa y quizás una alta del paciente de la unidad de cuidados críticos o de emergencia. Cuando hablamos de Win, puede ser de varias formas. Puede ser Win simple, cuando hay un éxito, o sea, una actuación en el primer intento, dificultoso o contiene, ahí tenemos fallas, y necesitan 2 o 3 pruebas de ventilación espontánea o 7 días después de haber iniciado el proceso de Winning. Esto es lo que dice la bibliografía. Y prolongado cuando hay 3 o más intentos no positivos o necesitan más de 7 días para ser liberado de ventilación mecánica. Por eso cuando hacemos las evaluaciones, una prueba de ventilación espontánea extensa y con un buen monitoreo nos provee información suficiente y útil para guiar la decisión del destete. Siempre estas pruebas de ventilación espontánea son seguras y eficaces y generalmente no requiere de otras evaluaciones, porque ya engloba muchos aspectos. Y la pregunta que siempre nos hacemos, como vimos en la gráfica, ¿cuándo y cómo conducir esta prueba de ventilación espontánea? Según lo que leí en la bibliografía, bueno, el tiempo predeterminado está en 30 a 120 minutos. Utilizan una presión de soporte de 7 o de 5 o quizás solamente una prueba de tubo en T, según los protocolos que se utilicen. Y los criterios prácticos de seguridad son los siguientes. Son ausencia de disnea, una FiO2 menor al 50%, no evidencia de falla cardíaca, ningún uso de significativo de drogas vasoactivas. Eso quiere decir que no es que no las tenga, sino que no es dosis elevadas. El paciente va a ser capaz de iniciar esfuerzos inspiratorios propios o espontáneos. Un buen control de la presión intracraneal y un estado de conciencia de que nos permita que comprenda órdenes y que está conectado al medio o por lo menos saliendo de este estado de mucha sedación y tenga un RAS de más o menos 2. Por eso los criterios de Wien o de continuación de la ventilación mecánica, es lo que dije recién, la oxigenación, los cardiovasculares, la temperatura, eh, eh, que tenga pocas drogas y principalmente que tenga una resolución de aquellas causas que llevaron a la intubación. Por tanto, la recomendación, que es algunas guías, algunas son más antiguas, pero se siguen siguiendo más o menos los mismos lineamientos, que las evaluaciones formales para la destete deben hacerse durante la respiración espontánea cuando el paciente todavía está recibiendo un considerable soporte ventilatorio, o sea, presión de soporte, como viene el monitoreo. Un breve periodo inicial de ventilación espontánea o respiración espontánea es utilizado para valorar la capacidad de continuar con la prueba. Muchas veces, según el protocolo, baja la sedación, bajan los soportes y se evalúa la capacidad del drive respiratorio o la capacidad de iniciar la ventilación espontánea. A tener en cuenta los criterios de falla de las pruebas de ventilación espontánea. Vas a tener evaluación clínica, de subjetivos como agitación y ansiedad, diaforesis, cianosis, evidencia del aumento del esfuerzo de la actividad muscular. También tenemos que tener en cuenta los parámetros objetivos, que son la presión arterial de oxígeno entre 50 y 60 metros de mercurio, con FIO valor igual a 50, el pH 7,32 o
un aumento del pH de 0,07 y todos aquellos criterios que no hagan sospechar que puede haber una falla por incremento de trabajo tanto respiratorio como cardíaco o combinación de ambos que no sean criterios de falla de ventilación mecánica. Ajá. Eh, bueno, esto es un algoritmo que no se lo voy a pasar, pero más o menos es lo que vamos a ir desarrollando. Paciente que tiene resuelta su insuficiencia respiratoria y se puede realizar una prueba de ventilación espontánea, sí o no. Se cumplen los criterios, cuáles son Glasgow mayor a 8, está estable hemodinámicamente, pi menor a 5, menor o igual a 5, la cueva PAFI, afebril, tolera las pruebas de ventilación espontánea y no tenga taquipnea ni aumento del trabajo respiratorio. Las pruebas son estas acá, ventilación espontánea en tubo en T o presión de soporte. Cuando cumple todos estos criterios sin presentar signos de falla, se puede considerar la actuación. Algunos de los índices que se utilizan son este índice de Tobin, que es o lo vamos a como FBT, tiene un punto de corte, está menor o igual a 104, 105 respiraciones por litro, minuto, y este es fácil de medir y fácil de calcular. Acá en un artículo dice cómo se va a calcular. Primero, colocar en un minuto el ventilador en un trigger por flujo, con una presión de soporte de 0, con una PIB de 5, y comenzar a medir después de un minuto de haber hecho colocado estos parámetros o ajustes del ventilador. Y después de un minuto, medir la frecuencia respiratoria, 21 minutos, y calcular el volumen tidal en litros. Y esto no va, esa es la formulita que tenemos que tener. Acá dice 125 menor, pero el punto de corte, comunicar recién es 105, 104. Pero, como todo prueba subjetiva, tiene su falta también. Tiene buena sensibilidad, por especificidad, tiene algunos falsos positivos, y por eso algunos toman el punto de corte, se consideran 2 puntos, 65 y 130, por eso les decía 125, otro dice 104. Dice, es conveniente medir repetidamente durante la prueba de ventilación espontánea. O sea que, mientras vamos a la prueba, entre 30 o 120 minutos, tenemos que estar midiendo este índice. Algunos criterios para iniciar la desvinculación. Eso es la parte, entonces, clínicas y médicas. Resolución o mejoría de la causa que motiva a la intubación. Estar clínicamente estable. Suspensión de sedantes y relajantes neuromusculares un día antes para iniciar las pruebas. Un Glasgow mayor a 9, mayor o igual a 9, a febril, hemoglobina 7 gramos sobre decilitro y el que no esté taquimneico, una frecuencia entre 25 a 30 respiraciones por minuto. Después, otros criterios más de monitoreo, un BT de 300, 350 mililitros, calculado con una ventilación 8 litros kilo, volumétrico de 15 latidos por minuto, PAFI mayor a 200, con FIO menor a 0,5 o menor a 0,4, PIB menor a 5, estable también los parámetros que son metabólicos, una adecuada a saturación, estable hemodinámicamente, con o baja dosis de drogas vasoactivas, buena mecánica ventilatoria, sincrónica y equilibrio metabólico. Algo que te voy viendo
con el doctor Diego. Y esto es una mezcla de un montón de parámetros e índices predictivos del todo que vimos recién, la Pimax, que se puede medir con el ventilador, en los 15 o 30 centímetros de agua, una Pmax, que uno respira por puede ser que lo miren, pero muchas veces tenemos que desconectar al paciente, ponerle un mano vacuómetro para poder medirlo. La P01 menos de 2 centímetros de agua, esto tiene algunos ventiladores sí lo tiene, que se pueden medir también. Las compliance estáticas de valor 30, dinámica valor 25, esto es un monitoreo continuo que hace el ventilador. Entonces los modernos todo lo calculan permanentemente. Y estos índices de presión inspiratoria Pimax, que para practicar fatiga muscular, se puede medir con el ventilador o también lo podemos medir con un manovacómetro, un ventilómetro, igual que este índice que tiene acá de PCR1 Pimax para éxito y fracaso del destete. Estos son algunas índices que pueden tener algunos ventiladores, en otros no. ¿Y cómo lo podemos realizar? Habitualmente lo que más se utiliza son los TUNT, presión de soporte, CPAP, que también puede ser una presión de soporte, pero este CPAP también se puede referir a un modo ventilatorio utilizado para Winnie, usan B-Level también, a veces porque tiene ventilaciones espontáneas el paciente dentro de algunos ciclos de soporte o mandatorios. Y hay otros ventiladores que tienen un programa eso, adaptado para destete electrónico, donde hace la medición y cálculo de índices adecuados al peso teórico del paciente, el sexo, y pueden hacer un cálculo y avisar cuando está en condiciones de destete. Obviamente que esto no es una parte del ventilador que es coadyuvante a la parte clínica, ya sea el médico o el personal que está encargado de Winnie. Puede ser terapeuta respiratorio, fisioterapeuta respiratorio, kinesiólogos, médicos residentes en terapia intensiva y obviamente el especialista en cuidados críticos. Y bueno, después dentro de los parámetros para ser definidos como para calcular cuándo un paciente está por esa ventilación espontánea, vamos a ver esto más adelante, está mejor, que la desconexión de la ventilación mecánica va a ser un protocolo que acorta el tiempo de ventilación mecánica. Siempre que haya un protocolo dentro de la unidad, no hace tener quizás una mejor comunicación y quizás evitar fallas que pueden suscitar con protocolo porque hay cosas que se pueden desviar del mismo. Ello sí es sumamente importante, siempre realizar una prueba de ventilación espontánea previa a la actuación para saber cómo el paciente responde a la falta de soporte o soportes mínimos. Y después, algo que siempre se toca en todos lados, cuánto tiempo dura la prueba de TUNT. Acá mejor no, en este artículo dice que 2 horas de TUNT o 2 horas de soporte de 7. No hay diferencias significativas. Cuando la prueba realiza en TUNT 30 minutos, en lugar de 120, 5% aumenta la tasa de reintubación. Esto de 30 quizás sea una primera prueba en un paciente que tiene índices, evaluaciones clínicas y gasométricas, me indique que no va a fallar, quizás en 30 minutos es suficiente. Paciente POC, que tiene mayor riesgo de falla, o aquellos pacientes que ya tienen una falla de, de Winnie, o tengan que ser reintubado y se hace una segunda prueba de ventilación espontánea, quizás un tiempo de 120 minutos, nos hará tener un poco más de seguridad y monitoreo
a la respuesta que buscamos que sea favorable. Por eso, ¿no?, el éxito de la prueba. En todos los pacientes que superan la prueba se considera que sea exitosa, y la falla ocurre por causas diferentes de la desvinculación, por cual, que dije anteriormente, debe ser reevaluado qué es lo que falló, corregirlo y volver a iniciar el proceso. Bueno, entonces el éxito también de aquellos pacientes que se continúa el soporte y decisión de retirar la vía artificial, o sea, actuación, es una evaluación también la capacidad de proteger la vía aérea. No siempre la respuesta solamente ventilatoria, de fuerza muscular, sino la capacidad que tiene de proteger la vía aérea para evitar algún tipo de dificultad en el momento que la actuamos. Y acá está, eh, muchas veces, así, vamos a hablar, la tos y la capacidad de movilizar y expulsar secreciones. Entonces, algunas de las pruebas que se utilizan son evaluar el Clemax, el pico flujo respiratorio, se puede hacer con un ventilómetro también en medio de pico flujo, o también se puede hacer un monitoreo en el ventilador con la gráfica de flujo, buscando el pico flujo respiratorio, fuerza oxígena, donde podemos evaluar volúmenes de las secreciones previos a la actuación, y si lo actuamos también después cuento en las primeras horas que se ha actuado, evaluar la cantidad y la calidad de las secreciones, como se hace también este test de la carta blanca, la frecuencia de aspiración que nos requiere en tiempo o en el día o por horas. Eso también puede estar protocolizado. Antes de actuar un test de fuga, que también tiene sus falsos positivos o negativos como el de TODI. Y siempre la función neurológica debe ser evaluada. Por eso en el caso de obstrucción de la vía aérea, cuando se actúa, dice que entre el 15 y el 38% de las fallas de actuación temprana se produce estridor. Muchas veces la forma de evaluar es el test de fuga, y los tratamientos que pueden ser tenidos en cuenta eh, posterior a la actuación es colocar BNI de rescate, o las nebulizaciones con adrenalina o corticoides, o puede ser nebulizados, o puede ser con nada de 12 medidas, los PAF, y siempre monitoreo porque quizás debe ser reintubado y evaluado después nuevamente la causa del estridor. Eh, por lo mismo, el test de fuga dice: el poder de discriminación del test es muy variable según la población estudiada y la incidencia de estridor, método de medición. Entonces acá están algunos estudios: obstrucción de la vía aérea superior, al paciente con alto riesgo, postoperatorio, trauma. Por eso digo que hay que evaluar la causa del estridor y llamar a los profesionales o el profesional que nos pueda ayudar a resolver ese problema para el paciente. Entonces, algunos de estos estudios concluyen que el test de fuga asociado a presencia de factores de riesgo, están remarcados ahí, eh, puede identificar a población de mayor riesgo de desarrollar estridor post-actuación. Por lo tanto, como generalmente a veces los test de 120 minutos, o pensar en corticoides antes de extubar, o peri después de extubar, de forma inmediata, asociarlo con nebulizaciones o corticoides o PAF, ¿no? O sea, pero no a todos, sino a aquellos que presenten un factor de riesgo. Por eso, lo mismo que dije anteriormente, tiene falsos positivos, y por lo bueno que dice que menos del 50% de estudios post actuación requiere reintubación. Obviamente que
Puede estar recomendada en pacientes con intubación traumático difícil o para pacientes asmáticos, por decir, los pacientes EPOC quizás también tienen a mayor riesgo de presentar estridor. Y la presencia de este factor de riesgo, este positivo, de presencia de especialista es importante cuando ya estamos en sospecha o pensamos que ya podemos actuar, siempre hacer una valoración previa. Esto no. Bueno, después lo que decimos de los Pmax, bueno, las mediciones, es una Pmax menor de 40 centímetros de agua, hay mayor riesgo de tos inefectiva, y igual que el pico flujo tosido. Estos son predictores, son dos predictores. Pacientes intubados, que es la tos sin glotis, el puente corte de 60 litros minutos, y siguiendo 60 litros minutos con pacientes con cánulas fenestradas y asistencia tusígena. Eso, este estudio son pacientes neuromusculares. Entonces, la implicancia de un paciente que tiene algún tipo de injuria cerebral, dice, los pacientes actúan con demora habiendo cumplido los criterios, eh, presentan mayores complicaciones como neumonía, estadías de NUTI hospitalarias, el Glasgow no es un predictor de falta, sino la capacidad de cuidar la vía aérea, la tos, frecuencia de aspiraciones. Un porcentaje de 20%, con grado menor de 8 fueron reintubadas, reintubados. Y pues con otros estudios, la diferencia es en los criterios de selección e inclusión y las decisiones de actuación dependían exclusivamente del médico. Seguimos con lo mismo, con el tema del estatus neurológico del paciente y la tos, cómo se evaluar un paciente. Eh, Paciente sentado, 30 a 45 grados, o lo más sentado que se pueda. Estímulo verbal, siempre comandos a través del pico flujo conectado al tubo, y se pide el mejor de 3 intentos. Esta es la carta blanca, toser 2 o 3 veces sobre la tarjeta blanca, entonces es capaz de llegar con la tos a esa tarjeta o mancharla si tiene secreciones. En cuanto al volumen de aspirado, ese 2, 3, cada 2 o 3 horas antes de la actuación, recolectado en tubo de Lukens. El tubo de Lukens es trampa de moco, que llaman acá. Sí, que se des cuenta de la solución instilada. Y después los 4 comandos, que son siempre importantes, que deben cumplir los pacientes. Si es capaz de abrir los ojos al comando verbal, seguir el observador con la mirada, apretar la mano y sacar la lengua. En cuanto dice la capacidad de seguir comando, aumenta el riesgo de falla de actuación. El agua por sí sola no es excluyente, pero está asociada a fuerza de oxígeno y volumen de secreciones, y esto aumenta su capacidad predictiva. La capacidad de seguir comando no está únicamente determinada por el agua. Un paciente con grado de 8 puede seguir o no comando según una forma de evaluación. Uso no dice la respuesta verbal. Muchas veces no se pueden comunicar muy bien los pacientes. Esto es la parte farmacológica, como generalmente. Esto no voy a meter porque ya estuve viendo con los médicos, pero sí tengo que tener unos parámetros de un RAS de 0, +1 o -2, para tener ahí, teniendo a un camino siempre positivo, ¿no? Y como decía al principio, una vez que pues, admitimos el paciente, se ha intubado, hemos tratado la falla respiratoria, hemos hecho el Winnie, pensamos que está en condiciones, supera la prueba de infección espontánea, lo actuamos, y cuando colocamos BNI en esos pacientes que quizás nos fallaron una vez, dos, pacientes de riesgo de tener o sospecha de tener estridor o defectos en la capacidad de carga
muscular o de músculos respiratorios, con el soporte que no puede fallar, el BNI te había aconsejado como un tratamiento electivo eh, para evitar el fallo. Ya se nos falla, reintubación, volver a hacer todo el circuito y esperar que no falle y el alta del paciente o derivación a otra unidad de menor complejidad. Y bueno, como todo, si reintubamos al paciente, bueno, tenemos complicaciones. La primera es el aumento de la mortalidad, estadía en UTI o UCI, necesidad de transferencia a unidad de Winning, que acá no he escuchado mucho de esto, sino en Argentina, donde hay centros de Winning, pacientes crónicos, ventilados, que demora muchos meses, incluso algunos no se pueden actuar del todo, o desconectar o desvincular de la ventilación mecánica, que quedan a veces solo nocturnos, o round en el día. Y obviamente el mayor riesgo de neumonía nosocomial. El éxito, bueno, se dice que es la ausencia de soporte por 48 horas o más, aún en 72. La falla de tete o de derivación de la ventilación mecánica está asociada a la incapacidad de tolerar la respiración espontánea sin un soporte ventilatorio con necesidad de reconexión al ventilador. La falla del desteto o de Winnie puede ser también asociada a la falla de la prueba, la reintubación de las 48 horas o la muerte. El resultado en la discordancia de la capacidad muscular del músculo respiratorio y su carga respiratoria pueden estar asociadas, como dicen acá, a enfermedad pulmonar, disfunción cardiovasculares o enfermedad de la caja torácica, que producen aumento de la capacidad respiratoria. Bueno, se me cortó acá un momento. Toda la presentación. David, ¿es ahí? David. Máster, ¿cómo está? No, está su... Sí, sí. Sí, solo el video, Voy, ¿no? voy a hacer una pausita porque se me desconectó. Voy a conectarme un poquito para volver a conectarme. En donde me quedé. Un Está en momento. el screen todavía, Máster. Sí, sí, sí. Voy a sacar eso para si puedo buscar la. Ya salí, ¿no? Bueno, hemos tenido un inconveniente con la exposición. Esperemos un minutito que ya se está reconectando el Máster Martín Luján. Recordándole a todos que una vez que terminen las exposiciones, estas son subidos a nuestra página web de BEMEC. Ya tenemos completado lo que es hasta la tercera semana para aquellas personas que no han podido revisarlos o no se han podido conectar por diferente situación, para que puedan revisarlo directamente en la página de YouTube. ¿Sí? Y recordándoles que al final tenemos una evaluación, la misma que se hará por plataforma Google Docs. Le enviaremos las preguntas y estas tienen que ser respondidas en un tiempo estimado dentro de las primeras 24 horas de enviado los exámenes, ¿no? Entonces vamos a hacer una pequeña pausa hasta que se conecte nuevamente el licenciado Martín Luján. Vamos a esperar unos 5 minutitos, si no daremos paso a lo que es la exposición del doctor Andy Díaz, que ya está conectado. Le pido mil disculpas por este inconveniente técnico, pero bueno, estamos ya resolviendo. ¿Se puede ver ahí, doctor? ¿Se puede ver ahora? ¿Se ve? Sí, Máster, sí, ya está listo. Pues sí, ahí creo que el internet acá en este lugar no anda muy bien. Bueno, Así suele acá pasar. está. Suele pasar que uno no cambia de casa. Bueno, algunos cambios, eh, continuando.
que hablaba de la parte ventilatoria, de la parte cardíaca. También hay otros factores que pueden alterar el winning, la parte neurológica, que creo que hablan hablado el doctor quizás Fernando, el toque del delirio, la ansiedad y depresión, algunos trastornos metabólicos, o el rol de los corticosteroides, hiperglucemia, sobrepeso, malnutrición y anemia, también puede ser causas de fallo del WIN. O sea, no todo es respiratorio, sino hay otras causantes que también nos pueden fallar. O sea, por ejemplo, el delirium, un paciente que tenga mucha ansiedad, un RAS de +3, +4, tiene que ser sedado y reintubado, y tiene que volver a comenzar con el proceso de este. Bien, algunos otros factores involucrados, cómo podemos hacer esa corrección de factores involucrados. Cuando hay algún aumento de la demanda ventilatoria, el control de la hipertermia y el dolor, paciente con trauma, por ejemplo. Corregir la acidosis metabólica, emitir hipercapnia para equilibrar esa demanda. Para que estuve viendo también con el doctor Diego de cómo corregir esa acidosis o alcalosis respiratoria. Con la depresión respiratoria, suponer sedantes, permitir mejor sueño, corregir la alcalosis metabólica, reemplazo hormonal tiroideo, según sea el caso. En caso de hipoxemia, la PIP nos puede ayudar a mejorar la oxigenación. Cuando hay aumento de la impedancia o resistencia ventilatoria, quizás puede ser debido a un inadecuado manejo de secreciones, eh, para que tengan uso de bronquiodilatadores, para una alteración en la falla del árbol tráqueo bronquial, a unas alteraciones que pueden ser en la fase abdominal, que también debe ser corregida, y quizás algunas causas de hipoxemia, que la PIP o el exceso de PIP, tenemos que poner más o disminuir ese, esa autopip. Y en caso de fatiga muscular, con el oído fracaso en tubo, por ejemplo, admitir periodo de reposo, conversión de soporte, optimizar el uso de sedantes o relajantes o corticoides, por eso más voy a minimizar, optimizar sería mejor, y corregir la hemodinamia, según sea el caso. Y el factor psicológico, como hablo de delirium, lo mismo que delirio, ansiedad, informar, motivar, infundir confianza. Por eso algunos de los trabajos están basados también en eh, orientar al paciente en dónde está. Y por eso también involucrar a la familia en los procesos de weaning o después de extubación es sumamente importante. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en unidades de cuidados intensivos abiertas, donde sí nos ha dado resultado trabajar con la familia. La familia se comprometa en la rehabilitación y recuperación de su paciente. Y en caso de pacientes que son ventilador dependientes, hablamos que tienen que ir a centros de weaning, si no hay ninguna causa de enfermedad irreversible, solo se debe considerar dependencia permanente de respirador después de 3 meses de intento fallido de desvinculación. Por eso decir que hay pacientes que están meses, hace años, que no se logran destetar totalmente del ventilador. Obviamente esos pacientes están traqueostomizados, no intubados. Bueno, después en cuanto lo que estamos trabajando acá, en este curso, es la eficacia clínica de implementación de protocolos de derivación de la ventilación mecánica. Pues los trabajos controlados y randomizados sugieren la reducción gradual del apoyo ventilatorio, porque esto, más que todo, porque a veces se prolonga de forma necesaria el mismo,
Y los pacientes pueden celebrar exitosamente el primer día en que se reconoce la capacidad de respirar espontáneamente. Siempre que hicimos todas las pruebas, todo el monitoreo, evaluamos todas las causas predictoras de éxito y de falla, y está en condiciones, se lo debe poder actuar. Entonces, bueno, ¿qué protocolos usamos en los pacientes? Bueno, en la implementación de un protocolo que mejore la producción de resultados de nuestros pacientes, es necesario un alto porcentaje de adherencia por esos protocolos. Entonces, la implementación del mismo requiere educación médica intensiva, no solamente médica, sino todos aquellos que estén involucrados en el destete y el winning y posterior a la actuación de los pacientes, todo el equipo. Y medición de adherencia médica y evaluar los resultados. Errores frecuentes. Todos tenemos errores. Mala interpretación de la aptitud para el destete, su valoración de capacidad para respirar espontáneamente. Eso porque no hacemos las evaluaciones de pico flujo, Pmax, Pmax, no hacemos las cosas prolijas. Confusión de los pasos del proceso de Winning, destete versus actuación. Una cosa es el procedimiento, todo lo que evaluamos antes, estado neurológico, la fuerza oxígena, la capacidad de ventilar espontáneamente, poco volumen y cantidad de secreciones, no tala febril y actuación, seríamos como el punto final. Error de procedimiento, soporte inadecuado. Quizás suele suceder que actuar quizás pacientes con soporte elevado y no darle después de entubado un soporte con BNI, o quizás necesiten un soporte con canal nasal de alto flujo. Entonces, si sacamos con PIP alta o soporte alto, tenemos que dar un soporte algo entre medio, una transferencia hasta llegar a la ventilación espontánea. Otra cosa es mala interpretación de los signos de falla, falta de flexibilidad para pacientes difíciles. Bueno, acá, por eso lo que hablamos anteriormente, que muchas veces hay que llamar a otros especialistas de otras áreas que fueran unidades críticas o emergencia para valorar algunas posibilidades de falla. Pacientes demenciados, por ejemplo, pacientes que no pueden hablar, pacientes neurológicos difíciles. Entonces, quizás debemos tener otro tipo de profesional que nos acompañe. Incluso acá también entra la familia dentro de esos pacientes difíciles. Y otra cosa es no adaptar el método al paciente en particular. Por eso a veces los protocolos, a veces hay que flexibilizar un poco porque no podemos encontrar con estos pacientes difíciles que nos tienen que hacer salir un poco de la, o hacernos hacer un poco de variabilidad con lo que tenemos establecido. Después, para redondear un poquito, implementación de protocolos de vinculación de la atención mecánica, el conocimiento, enseñanza y educación continua de los kinesiólogos, que en mi caso, enfermeros, médicos, que pueden ser médicos internos, médicos que no son especialistas en cuidados críticos, que son más médicos generales que veo acá en Ecuador, pero deben tener conocimiento de los protocolos que vamos a utilizar, porque tienen que saber actuar, saber diferenciar, no estar fallando el paciente para pedir soporte al especialista, que quizás puede ser un enfermero que tenga mucha experticia en cuidados críticos, un kinesiólogo que también tenga mucha experticia en el cuidado, después lugar el médico que esté de turno, y bueno, que ya no se puede resolver con ninguno de los tres, hay que llamar al especialista, pero sin antes haber hecho algo. Bueno, después el punto, establecer metas alcanzables, determinar objetivamente parámetros de falla de éxito, como dije anteriormente, hacer un monitoreo continuo de la aplicación de los protocolos y reevaluarlos periódicamente, y considerar el proceso dinámico, renovarlo aplicando nuevas evidencias disponibles si lo hubiera, pues esto va cambiando.
igual que como cambió la cadena de alto flujo, que antes casi no se usaba y ahora se usa bastante. Y no debe usarse para eliminar el juicio clínico, no lo reemplaza, sino que lo complementa. Y con esto creo que ya estaría terminando. Le damos lugar al doctor Andy. ¿Qué tal, máster? Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer en este momento, la pueden escribir por medio de... Sí, eh, si no, Doc, yo me quedé con la cámara apagada, un poco desconectado, y después cuando termine el doctor Andy, por ahí me quedo hasta el último, hacer las preguntas a los dos, y no, el doctor no se atrasa con su Listo, máster. ponencia. Sí, ¿Te gracias. parece bien? Sí, Bueno, sí, y le lo quedo para el agradezco. último ahí. Le Bueno, por agradezco eso su vayan participación. escribiendo las dudas en el chat, y después al último lo vamos Está respondiendo a todos. bien. Entonces pueden escribir las preguntas que deseen para contestarlas al final, tanto de esta charla como de la siguiente, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, le agradezco mucho, licenciado Martín, por su aporte, su contribución. Y bueno, nos quedamos entonces para las preguntas al final, ¿no? Entonces, le dicen para que le pare el screen, para que entre Andy y Perfecto. usted Ahí mismo estoy haciendo. póngalo como host Andy. Déjame ver si yo lo puedo colocar. Ya. Donde están los participantes, dicen Martín, donde están los participantes. ¿Sí me escucha, Lisa Martín? Ya, donde Sí, están los participantes, ahí le va a salir todas las personas que están conectadas en este momento. sí, ahí lo veo, Andy. Selecciona a Andy, que está después de usted, a lo menos aquí en mi Ya pantalla. puse. Ahí al ladito están tres puntitos de las opciones, ahí póngalo como A ver, Make acá Host. dice Make Host. Ese, Make Host. Sí, ahí está bien. Ahí está. Andy, ahí lo dejo, Andy. Juan Andy. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, siguiendo y continuando con lo que es nuestro curso de ventilación mecánica básica intermedia, en este momento tenemos al doctor Andy Díaz, un grato amigo y compañero, especialista en medicina crítica, y que nos va a hablar sobre las complicaciones de la ventilación mecánica, la parte 2 para continuar lo que hace unos días atrás, si no me equivoco, dio el doctor Rosenberg Ordóñez. Entonces, Andy, te dejo, pues al final hacemos las preguntas, igual reforzamos ciertas cosas y invitamos al panel a participar. También está el licenciado Villao, creo que también está por ahí Dieguito. Y aquellas personas que quieran hacer preguntas, dudas, las pueden hacer al final. Tengan listas sus preguntas y bueno, estamos listos para responder. Continuando, Andy, todo tuyo. Gracias, David. Buenas noches con todos. Bueno, entonces vamos a continuar con la segunda parte de las complicaciones durante la ventilación mecánica. Anteriormente, Fernando ya había hablado sobre la primera parte, así que vamos a continuar con lo que nos falta, ¿sí? Entonces, como todos sabemos, la ventilación mecánica tiene muchas ventajas, pero sin embargo muchos pacientes pueden fallecer por el uso de la misma e incluso en algunas ocasiones estando sus gases arteriales hasta normales. Entonces, esta mortalidad en algunos casos se puede atribuir a múltiples factores, ¿sí? Entre ellos las complicaciones de la ventilación mecánica, como son el barotrauma, el atelectrauma, ¿sí? El volutrauma, los efectos tóxicos del oxígeno, y en algunas ocasiones incluso hasta el compromiso hemodinámico. Entonces, es importante saber que la ventilación mecánica pues, constituye una importante herramienta en el tratamiento de los pacientes en situación de insuficiencia respiratoria. Sin embargo, pues su uso o aplicación no está exenta de riesgos ni de efectos adversos que incluso pueden ser potencialmente letales. Uno de los cambios conceptuales, quizás pues el de mayor importancia que se ha producido en el manejo de los pacientes críticos, es que sabemos que la propia ventilación mecánica puede dañar el pulmón e inducir o perpetuar incluso la situación de lesión pulmonar aguda. Y este fenómeno se puede producir tanto en pulmones previamente sanos como en aquellos que
ya presentan daños previos. Bueno, entonces, ¿cuáles son los objetivos de la ventilación mecánica? Sí, nosotros tenemos objetivos fisiológicos y objetivos clínicos. Dentro de los fisiológicos tenemos que nos va a ayudar a mantener un intercambio gaseoso, a incrementar el volumen pulmonar, ¿sí? A reducir el trabajo respiratorio, y dentro de los objetivos clínicos a mejorar la hipoxemia, a corregir la acidosis respiratoria, aliviar también aliviar la dificultad respiratoria, prevenir o desaparecer atelectasias, también a disminuir el consumo sistémico y miocárdico, y el consumo de oxígeno sistémico y miocárdico. Entonces, el pulmón con síndrome de distrés respiratorio agudo es heterogéneo en la distribución de las lesiones que presenta, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos una tomografía con un corte transversal, ¿sí? En donde podemos ver esquemáticamente tres áreas, ¿sí? Perdón un ratito para poner el tres áreas, ¿sí? La primera área no ventilada, ¿sí? O dependiente, ¿sí? Una segunda área o bien ventilada, ¿sí? Y una tercera área que se encuentra entre las dos, que es la mal ventilada. Sí, entonces cuando nosotros utilizamos la ventilación mecánica, los efectos de la misma no van a ser igual en las tres zonas. Sí, por ejemplo, si nosotros necesitamos abrir estas zonas no ventiladas, pues necesitamos manejar presiones altas, ¿no? Un poco de presiones más altas, con una PIB también soportada y de acuerdo pues a los niveles que estén dentro de la seguridad del paciente, ¿no? Pero estos mismos parámetros que vamos a utilizar en las zonas no ventiladas, a nivel de las zonas bien ventiladas, nos puede provocar sobredistensión. Entonces, de ahí la importancia de entender los mecanismos que determinan la lesión inducida por ventilación mecánica para minimizar sus efectos con el uso de la ventilación mecánica protectora. Bien, entonces ¿cómo se produce una lesión pulmonar? Básicamente se necesitan dos cosas, ¿no? Un pulmón heterogéneo, o en este caso, digámoslo, no homogéneo, es decir, como ya les explicaba anteriormente, que la distribución de las lesiones sí sean diferentes, sí que es la primera parte, y la otra es la energía aplicada. Con la energía aplicada nos referimos a la presión transpulmonar. Sí, entonces cuando esta presión transpulmonar está por debajo de 12, pues hablamos que el paciente está con un pulmón en reposo prácticamente, sí, pero cuando es mayor a 12, pues el paciente ya puede presentar ergotrauma, pues, y el ergotrauma engloba el biotrauma, el volutrauma, el atelectrauma. Pero cuando esta presión transpulmonar supera los 24 centímetros de agua, pues aquí ya se puede provocar este estrés, incluso ruptura pulmonar. Bien, entonces, bueno, en esta figura pues se puede visualizar la evolución de las lesiones de la ventilación mecánica desde su primera descripción, desde 1973, que se hablaba del barotrauma, en 1988 del volutrauma, en 1997 sí ya se hablaba del biotrauma y el atelectrauma, y ya pues como un concepto relativamente nuevo, pues es el ergotrauma. Entonces, esta terminología, si bien es cierto, tiende a reflejar más la causa del daño y no sus efectos. Por tal razón, pues los efectos pueden variar, ¿sí? Desde microfracturas hasta rupturas, desde incluso la producción de citocinas hasta grupos de glóbulos blancos, y en algunos casos desde permeabilidad pues alterada hasta hemorragia intraalveolar. Entonces, como ya decíamos, pues el concepto de ergotrauma se intenta describir la lesión inducida de una forma global y dinámica,
separándose prácticamente de los conceptos aislados de volutrauma, telectrauma, y más bien los describe a los mismos como un resultante entre el grado de strain y estrés desarrollado por el poder mecánico, ¿sí? Entonces, esto va a depender también pues del tamaño pulmonar, sí, pues aquí entra el concepto del baby lung, también de la homogeneidad del pulmón, ¿sí? Es decir, de la cantidad de pulmón que esté aireado o no aireado y que esté hiperinsuflado, y también va a depender de la cantidad de energía disipada en el sistema respiratorio. Ya. Bueno, entonces, ¿qué es la lesión pulmonar inducida por el ventilador? Pues no es más que un daño pulmonar directamente inducido por la ventilación mecánica, cuyas alteraciones pueden imitar al síndrome de estrés respiratorio agudo. Y prácticamente pues suele ser indistinguible tanto morfológicamente como fisiológicamente y radiológicamente del daño alveolar difuso de la lesión pulmonar aguda. Entonces, como ya decíamos, la lesión inducida por la ventilación engloba varias situaciones como son el barotrauma, sí, que no es más que presiones, que son lesiones producidas por presiones altas con salida de aire extraalveolar. El volutrauma, que también igualmente son lesiones por presiones altas, por aumento de las presiones transpulmonares y también por sobredistensión. También tenemos el biotrauma, ¿sí? El atelectrauma y la toxicidad por oxígeno. Ya, entonces el barotrauma es la lesión pulmonar producto de las altas presiones transpulmonares. Esto nos va a dar lugar al desarrollo de aire extraalveolar que puede presentarse de diferentes formas, como enfisema intersticial, como neumomediastino, como enfisema subcutáneo, neumotórax, neumopericardio, neumoperitoneo, incluso como embolia gaseosa. Entonces, existen varios factores de riesgo para presentar el barotrauma, como puede ser, por ejemplo, en pacientes jóvenes, ¿sí? Pacientes con patología pulmonar necrotizante, en enfermedad pulmonar heterogénea, en el SDRA, también en aspiración de contenido gástrico, en enfisema, en el asma grave, cuando hay volumen circulante elevado, también con niveles altos de PIB, también cuando tenemos presencia de autopip, ¿sí? Cuando hay presiones pico elevadas, también cuando hay presiones medias alveolares elevadas, retención de secreciones, y también va a depender a veces mucho del tiempo de duración de la ventilación. Entonces, ¿cómo podemos evitar el barotrauma? Sí, incluso esto también para prevenir el barotrauma, pues lo que podemos hacer es minimizar el volumen minuto, ¿sí? Utilizar volúmenes circulantes bajos, disminuir la relación IE, ¿sí? Reducir la obstrucción bronquial, esto bueno, obviamente mediante la aspiración de las secreciones, normalizar la distensibilidad pulmonar, mejorar la distensibilidad de la pared torácica, y un parámetro importante pues es mantener las presiones pico por debajo de 35 centímetros de agua. Bueno, aquí tenemos el aspecto macroscópico, perdón, el aspecto macroscópico de unos pulmones de rata que fueron sometidos a ventilación mecánica con presiones pico de 45 centímetros de agua, ¿sí? Entonces, en la parte izquierda, pues tenemos normal, que es el control, ¿sí? A los 5 minutos, pues ya podemos ver los cambios de haber sometido al pulmón a presiones pico de 45 centímetros, incluso se ve zonas de atelectasis, sobre todo en el pulmón, en el vértice del pulmón izquierdo. Y bueno, los efectos a los 20
minutos, como podemos ver, son sumamente importantes. Se ve pulmones ya totalmente agrandados, sí, congestivos. Incluso se puede ver hasta secreciones a nivel de la, producto del edema a nivel de la cánula traqueal. Ya. El volutrauma es por sobredistensión de un área pulmonar debido a que durante la ventilación mecánica se utiliza volúmenes corrientes muy elevados. Entonces, cuando las presiones pulmonares son por arriba de 30 centímetros de agua, lo que van a provocar es un estiramiento de la membrana basal y también tensión en las unidades intracelulares. Al provocarse esto, pues la consecuencia va a ser una sobredistensión de las unidades alveolares normales. Y aquí tenemos una unidad alveolar normal. Cuando sobrepasamos los volúmenes que están dentro de parámetros protectivos, pues la consecuencia es la sobredistensión. Entonces, cuando se inicia la ventilación mecánica en el paciente, la presión positiva pues tiende a seguir el camino de menor resistencia a los alvéolos normales, ¿sí? Y causando potencialmente sobredistensión. Es decir, que si nosotros tenemos pulmones que están, alvéolos que están ya afectados, pues el volumen va a tener tendencia a irse a los alvéolos que están en buen estado y pues va a provocar sobredistensión. Entonces, esta sobredistensión lo que va a ocasionar es el inicio de una cascada inflamatoria que aumenta la lesión pulmonar, causando más daño pues, a nivel de los alvéolos que ya previamente están afectados. Entonces, el aumento de esta inflamación local va a disminuir el potencial del paciente para recuperarse del distrés respiratorio. La cascada inflamatoria, pues, a su vez se produce pues, localmente y a su vez también puede aumentar la respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, cuando tenemos un excesivo estiramiento pulmonar al final de la expiración, esto nos puede provocar varios problemas. Entonces, uno de ellos es daño alveolar difuso, nos va a provocar también edema pulmonar, aumento de la permeabilidad alveolo capilar y también puede provocar un aumento de la filtración de líquidos. Entonces, ¿qué estrategias podemos utilizar para minimizar el riesgo de barotrauma y volutrauma? Que eso también ya se lo he hablado en ocasiones anteriores, ¿no? La ventilación protectiva, que es muy importante, ¿sí? Tenemos que mantener las presiones mesetas en lo posible por debajo de 35, preferible por debajo de 30, ¿sí? Usar volúmenes tidales bajos, como ya habíamos hablado, va a depender también del tipo de paciente y el diagnóstico que tenga, ¿sí? En término promedio, como ya habíamos hablado, se puede utilizar un volumen tidal de 6 y puede variar a un paciente con distrés, incluso hasta 4 ml por kilo, ¿no? Y obviamente, pues también utilizar bien la PIP, ¿sí? Adaptarla al paciente, pues evitar que nuestro paciente tenga presión de distensión demasiado alta. Sí, habíamos hablado que en lo posible tienen que manejarse presiones de distensión o el driving pressure, en otras palabras, menor a 13. El atelectrauma, pues esto no es más que la lesión pulmonar producida por el proceso repetido de apertura y cierre de unidades alveolares cerradas producto del empleo de volúmenes corrientes bajos. Los volúmenes expiratorios finales pequeños pueden ser insuficientes para mantener los alvéolos abiertos. El reclutamiento y el colapso alveolar repetido de estos alvéolos va a provocar la atelectrauma. Entonces, una consecuencia va a ser la pérdida cualitativa cuantitativa del factor surfactante y esto también va a predisponer al atelectrauma. Aquí tenemos otra imagen en la que podemos ver una tomografía producto de un atelectrauma, imágenes al final de la expiración y al final de la
inspiración, en donde se puede ver la consecuencia del cierre y apertura cíclico de las unidades alveolares afectadas, ¿sí? Y esto nos va a determinar al final problemas macroscópicos, como podemos ver acá en este pulmón no homogéneo. Entonces, ¿qué estrategias nos pueden ayudar en los casos de la telectrauma? Pues estrategias de ventilación, como mantener una PIP adecuada, ¿sí? También esto ya se ha venido hablando, no hay que adaptar la PIP a las necesidades de nuestro paciente, y como ya habíamos hablado anteriormente, también dentro de parámetros protectivos, ¿sí? En algunos casos se puede realizar maniobras de reclutamiento, y en algunos casos más severos incluso podemos ir a la ventilación por oral. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los volúmenes que nos pueden causar lesión pulmonar? Sí es importante tener conocimiento del volumen y de la PIP que estamos otorgando a nuestro paciente, porque de esto va a depender de que nuestro paciente tenga problemas de volutrauma sobre distensión, o problemas de atelectrauma por volumen muy bajo. Igualmente hay que tener en cuenta que los niveles muy bajos de PIP y niveles muy altos también nos van a dar problemas. Por ejemplo, en el lado A, ¿sí? Como podemos ver, este paciente se le otorgó volúmenes tidales altos con PIP baja. Entonces, este paciente está en dos sectores que pueden dar problemas, ¿no? El uno de sobredistensión, y en el otro, sí, de atelectrauma. Por un lado, por el volumen muy alto, y por el otro lado, por los niveles de PIP muy bajos. En la zona B, pues aquí a este paciente se le otorgó un volumen tidal normal, ¿sí? Pero con una PIP muy alta, ¿sí? Entonces, este paciente se nos está yendo al otro lado, ¿sí? Al problema de la sobredistensión por el exceso de PIP. En la figura C, ya se maneja un paciente con un volumen tidal normal, pero con una PIP baja, ¿sí? Aquí, pues, si bien es cierto, el paciente puede estar dentro de una zona de seguridad y no llegar a la sobredistensión, pero sí, al tener una PIP baja, sí va a tener problemas de atelectrauma, ¿sí? Y la ventilación óptima, pues obviamente es una ventilación protectora, donde otorgamos volúmenes tidales adecuados, sí, y con niveles de PIP óptimos. Entonces, como podemos darnos cuenta, es importantísimo que dominemos todas este tipo de estrategias, sobre todo la ventilación protectora, para evitar daños asociados a la ventilación mecánica, ¿sí? El biotrauma, esta es una lesión causada por la respuesta inflamatoria local y sistémica resultante de las agresiones causadas ya sea por el volutrauma o por el atelectrauma, o por la combinación de ambas, ¿sí? Es decir, que el volutrauma y el atelectrauma, producto de las lesiones que provocan, pueden provocar una respuesta inflamatoria local a nivel pulmonar, ¿sí? Y después esta incluso se puede ir a nivel sistémico, pues incluso y provocarnos hasta disfunción orgánica múltiple. Entonces, esta respuesta inflamatoria pulmonar produce, como ya decimos, activación y liberación de mediadores de la inflamación, ¿sí? Como citoquinas, factor de necrosis tumoral, y estos van a incrementar, ¿sí? La formación de edema, y pueden empeorar la lesión inducida por la ventilación mecánica. Entonces, aquí podemos ver los mecanismos por los cuales se pueden producir la lesión a nivel alveolar, ¿sí? Como primer paso, pues si nosotros utilizamos volúmenes tidales muy altos, ¿sí? Y con presiones plató muy altas también, pues las consecuencias van a ser el volutrauma y el barotrauma, ¿sí? Por el otro lado, si utilizamos volúmenes tidales muy bajos y no se utiliza PIP, esto va a favorecer el reclutamiento alveolar. Como consecuencia, el atelectrauma. Cualquiera de los dos mecanismos sí nos van a provocar una lesión, una injuria pulmonaria por la ventilación mecánica.
Al provocarse esta lesión ya por la ventilación mecánica, pues una consecuencia va a ser que va a haber un daño a nivel epitelial y endotelial. Esto a su vez va a provocar un aumento de la permeabilidad capilar, ¿sí? Va a haber producción de citoquinas, como ya habíamos dicho, interleuquinas, ¿sí? Factor de necrosis tumoral, y estas pueden migrar, ¿sí? A nivel sistémico. Pues todos estos mediadores inflamatorios pueden ir a nivel sistémico, ¿sí? Y van a originar el biotrauma. Y una consecuencia, pues, del biotrauma es una disfunción orgánica, ¿no? Otros factores que pueden empeorar ya estas dos situaciones, pues son, por ejemplo, las otras agresiones, como que el paciente sea intervenido con cirugías mayores, cuando nos sobrepasamos de fluidos, ¿sí? En casos de sepsis, en casos de transfusión sanguínea. Ya, entonces, otro problema también que se puede provocar por la ventilación mecánica, pues es la toxicidad por oxígeno. La producción de radicales libres de oxígeno, como los que tenemos aquí, si el anión superóxido, el radical hidroxilo y el peróxido de hidrógeno puede provocar lesión pulmonar. Valores ya de FiO2 superiores a 60%, sobre todo cuando se los utiliza por periodos superiores a 48 horas, pueden provocar ya toxicidad pulmonar, ya sea en pulmones sanos e incluso en pulmones que no tengan mucha lesión. Incluso en algunos casos ya con FiO2 mayores al 70% se puede provocar atelectasias por reabsorción en pulmones que se encuentran hipoventilados. Entonces, ¿cuándo está indicado el oxígeno al 100%? ¿Sí? Porque pueden darse algunas situaciones en las que se lo puede utilizar, pero obviamente, como ya decimos, tiene que ser por periodos cortos de tiempo. Por ejemplo, cuando iniciamos la ventilación mecánica, sí, realmente se inicia en el 100% y se va bajando el soporte progresivamente hasta conseguir una FiO2 con la que se mantenga una saturación adecuada. Sí, cuando se acerca de la oxigenación. También cuando tenemos periodos de inestabilidad o también cuando se realiza el transporte de un paciente, sí, a realizar algún estudio, cuando se realiza aspiración de secreciones y en algunos casos cuando se realiza broncoscopías, ya sea diagnósticas o terapéuticas. El miotrauma es otra de las lesiones que se puede producir por la ventilación mecánica. Si esta es una lesión que se va a producir a nivel diafragmática por el apoyo ventilatorio excesivo o disminuido. Tiene algunas causas, por ejemplo, la carga respiratoria por falta de asistencia. También puede provocarse por asincronías, ¿sí? Y también en algunos casos por acortamiento excesivo, por tener a los pacientes a veces con PIB elevada durante mucho tiempo. Entonces, ¿cómo se evita el miotrauma? Con un retiro ventilatorio oportuno, ¿sí? Adecuado, la analgesia y la ansiólisis, ¿sí? Esto es muy, muy importante, ¿sí? Hay veces que los pacientes permanecen mucho tiempo dormidos cuando ya la situación pulmonar probablemente ya está resuelta o el paciente ya está listo para empezar a despertar, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un paciente con una adecuada analgesia, incluso pues los niveles de sedación pueden ser hasta muy bajos. Otra cosa importante es la movilización temprana del paciente en ventilación mecánica. Y otra cosa que también tiene mucha relevancia, pues es la selección individualizada de la PIP, ¿no? Otro problema también asociado a la ventilación, pues es la broncoaspiración, ¿no? Esto básicamente se da por aspiración de secreciones gástricas, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo para estos pacientes? No, la depresión del nivel de conciencia, la intoxicación alcohólica, ¿sí? Pacientes con encefalopatías, con convulsiones, con parálisis vulvar y también con trastornos de la motilidad intestinal. Entonces, ¿cómo se puede evitar esto?
básicamente con el lavado de manos y que el paciente tenga la cabecera central y esté a 30 a 45 grados. El back del tubo, sí, con un neumotaponamiento adecuado de 20 a 25 centímetros de agua, minimizar la sedación, como ya habíamos dicho anteriormente, y tener sistemas de humidificación. Entonces, a ver si alguien creo que quiere entrar a la... Perdón, un momentito. Ya, entonces, aquí tenemos los parámetros, sí, con los que, sobre todo en volumen corriente, que es uno de los modos que más se utiliza, con los cuales podemos ventilar a un paciente, sí, que tengo o un pulmón con incuria. Sí, esto también prácticamente ya lo hemos hablado anteriormente, sí, entonces los valores iniciales, sí, pueden ser, en el caso del volumen tidal, ¿sí? De 6 a 8, ¿sí? De peso predicho. La PIB también puede iniciarse de 6 a 8 en pacientes con pulmones que están normales. ¿Sí? Cuando hablamos de normales, significa que obviamente están en UCI por otra patología, ¿no? También se puede usar frecuencias respiratorias de entre 12 a 25, 20 a 50. ¿Y cuáles son las cosas que tenemos o los parámetros que tenemos que evaluar y monitorear? Pues en el caso de un pulmón sano, pues que la presión plató esté menor a 25, ¿sí? Que la HCO2 esté entre 35 y 45, ¿sí? Y que la saturación se mantenga mayor a 95. En caso de pulmones incuriados, pues los valores con los que podemos iniciar la ventilación en volumen corriente son en lo que corresponde al volumen tidal de 4 a 6. La PIP ya puede ser un poco más amplia, no puede ir de 8 a 15 centímetros, incluso un poco más, va a depender mucho del paciente que tengamos, ¿no? La frecuencia respiratoria puede oscilar de 15 a 35, ¿sí? Y las FIO2 de 50 hasta 80, tomando en cuenta no la toxicidad por oxígeno y el tiempo que lo vamos a mantener con esas concentraciones de FIO2, ¿no? ¿Qué parámetros vamos a evaluar y monitorear? Igualmente, la presión plató, pues que tiene que estar menor a 30 centímetros de agua, ¿sí? La presión arterial de CO2 que puede estar entre 40 y 60. El pH, sí, tenemos que tratar de tenerlo entre 7.3, sí, 7.4, sí, y la saturación que puede estar oscilando alrededor del 92%. Estos parámetros, pues es algo que tenemos que conocerlos, dominarlos para evitar de esta manera que nuestros pacientes vayan a tener problemas asociados a ventilación, ¿no? Como ustedes pudieron ver, tiene suma importancia el conocimiento de esto, porque incluso con un pulmón sano, podemos llevarlo a una condición extremadamente crítica, ¿sí? Entonces, creo que con esto de mi parte terminamos lo que corresponde a la segunda parte de las complicaciones de la ventilación mecánica. Bueno, Andy, gracias por tu explicación. Gracias por tu explicación sobre lo que es las complicaciones. Creo que las dos exposiciones han estado muy detalladas sobre el asunto de lo que es el destete, la ventilación mecánica. No sé si Elise Luján nos puede aparecer. Y si es que si es que alguna de las personas que está dentro eh, en este momento en la plataforma desea hacer una pregunta. Elise Luján, ¿me escucha? Bueno. eh, Bueno, recordarles un poquito sobre lo que es el destete ventilatorio para aquellas personas que están conectadas. Eh, Primero tenemos que, como lo dijo correctamente el Máster Luján, cuando nosotros entubamos un paciente y dependiendo de su condición o qué patología es la que lleva a la necesidad de ventilación mecánica,
Uno desde el momento que intuba ya piensa el momento que podría ser extubado. ¿Por qué? Porque mientras más tiempo tenga la ventilación mecánica, más complicaciones pueden suceder. Y si pasas más allá de 12 a 14 días, podrías realizar lo que es traqueostomía percutánea. Y en muchos de los casos tratamos de evitar ese tipo de procedimientos. Y la diferencia de los pacientes neurológicos con trauma severo que necesitan intervenciones, lesión cerebral Marshall 6, evacuada Marshall 5, hemorragia cerebral Fisher 4, que son pacientes que probablemente van a quedar con el ventilador mecánico o la necesidad de terapia ventilatoria un poquito más de tiempo prolongado. Estos pacientes hacemos algo que se llama traqueostomía percutánea temprana, porque sabemos que a los 10 o 12 días no van a estar neurológicamente bien o respiratoriamente bien para salir de la ventilación mecánica. Entonces, cuando uno ya entuba al paciente, ya dependiendo de su patología, se hace un futuro próximo para ver qué es lo que podría suceder con este paciente. Y recordemos, para valorar la necesidad de progresión ventilatoria, los métodos que habló el licenciado Martín Luján, la noxa por la cual llegó o la injuria por la cual llegó el paciente a ventilación mecánica, sea pulmonar o extrapulmonar, debe ser corregida. Entonces, generalmente las patologías respiratorias son las patologías que tienen un porcentaje medio entre que puedes destetarle el ventilador o puedes terminar con traqueostomía para su mejor destete. Y ahí entre las del destete ventilatorio, hay algo que lo dijo muy claro el licenciado Martín. Hay pacientes que tú puedes tener un winning simple, un winning fácil, 2, 24, 48 horas se retira el paciente, que generalmente son aquellos pacientes que vienen ventilados por algún procedimiento quirúrgico de emergencia, alguna descompensación generalmente quirúrgica, cardiotorácica o torácica en ese sentido, o incluso en aquellos pacientes que tienen descompensación como diabetes mellitus, cetoacidosis diabética o falla renal, generalmente que te lleva a lo que es una acidosis severa y necesitas ventilación mecánica. En esos pacientes sí se cataloga ese grupo como un winning un poquito más fácil, un poquito más simple. De ahí tenemos un winning intermedio en el cual hay ciertas patologías que conllevan, más que todas las pulmonares y neurológicas. Y el winning dificultoso que lo tenemos en pacientes con comorbilidades como EPOC, asma, bronquitis, traumas pulmonares, lesión neurológica, incluso ya una ventilación mecánica que, a pesar de que el tratamiento de la ventilación mecánica debe ser algo transitorio, simplemente nos va a ayudar en este momento para poder mejorar la situación del paciente con miras a en algún momento retirarla. Pero hay ese grupito de pacientes, ¿sí? Ese grupito de pacientes con ciertas características y comorbilidades, y más que todo pacientes añosos, fumadores crónicos, con lesión pulmonar crónica, que se quedan en el ventilador, que su winning es muy prolongado, que incluso en algún momento no podemos detectarle el ventilador completamente, y estos pacientes van a su domicilio con ventiladores portátiles. Y en trauma, una de las lesiones, generalmente las lesiones cervicales altas, son las que producen este tipo de lesiones, en el cual tú, por disminución de la fuerza muscular, por lesión neurológica y falta de inervación a nivel de lo que es los músculos torácicos, no puedes destetar del ventilador fácilmente. Estos pacientes se van con ventilación mecánica. Entonces, en ese sentido. Bueno, si no hay ninguna pregunta, no sé si quieras agregar algo, Andy. ¿Sí? Dieguito, ¿cómo Hola, estás? David, ¿cómo va? No sé si usted... otra de las cosas que le iba a decir, los métodos que utilizamos o las pruebas complementarias, hay valorar la necesidad de hacer diferentes tipos, como indicó el Pico-Prec, y el índice de Tobin, pero más que todo la parte clínica, mejoría de la situación o la noxa que llevó a la ventilación mecánica, la frecuencia respiratoria cuando ya las despertamos, la frecuencia cardíaca, la saturación con necesidad o parámetros bajos de oxigenación, y que cuando ya vamos a despertar al paciente le hacemos una prueba o un test, test de tubo en T,
estos parámetros no deberían pasar el 15 o el 20% de su situación basal antes de iniciar. Entonces son cosas que tenemos que tenerlas claras. La parte clínica también la parte clínica es lo primordial en ese sentido y tenemos que hacer una evaluación completa: laboratorio, gasometría, radiografía, estado clínico y mejoría de su situación por la enfermedad por la cual llegó a la ventilación. Entonces, una vez que superan eso, ahora sí vamos con los índices o las pruebas de probabilidad de extubación. No sé si quieres agregar, Andy, algo más, Dieguito, en ese sentido, en lo que tiene que ver con el destete ventilatorio y las complicaciones. Claro, hola, hola, ¿cómo van? Buenas noches con todos. Sí, justamente quería más que todo agregar lo que hemos visto, ¿no?, a lo largo de hasta ahora, esta semana, con el tema de monitorización mecánica de la ventilación, ¿no? En referencia a los parámetros ventilatorios, justamente. Entonces, nosotros no podemos pensar en destetar o desvincular de la ventilación mecánica si tenemos parámetros altos, ¿no? Lo que tú justamente acabas de manifestar, por ejemplo, jamás se me ocurriría iniciar un destete ventilatorio, probablemente un paciente que tenga PIP sobre 10. No se me ocurriría iniciar el destete ventilatorio a un paciente que tenga picos por encima de 40 o pacientes que estén, en este caso, con FIO2 alto. Entonces, estos parámetros ventilatorios que ya hemos abordado en el curso, pues son importantes, ¿no? Porque a través de estos nos van o estos números, mejor dicho, nos van a decir qué tan predictorio o qué tan conveniente va a ser despertarlo a mi paciente con la finalidad de desvincularlo a la ventilación mecánica. De igual manera, por ejemplo, si yo tengo parámetros totalmente exagerados o grotescos, tal vez si cabe el término en cuanto a números, por ejemplo, si tengo un paciente que lo tengo ventilando 24, 48 horas con Pimax por encima de 40, yo ya tengo la noción que si en un momento empieza a desaturar, probablemente ese paciente está cursando con un Billy, ¿no? Entonces tengo que investigar hacer el estudio, o sea, radiográfico, tomográfico o con una simple auscultación para ver si probablemente se trata de qué sé yo, un neumotórax debido a una sobredistensión, etcétera, etcétera. Entonces, a lo que quiero ir es que los parámetros ventilatorios que hemos hablado y que hemos ya enumerado en clases previas, pues son de fundamental importancia con la finalidad de tomar la decisión adecuada. Si bien seguimos, si sigue un paciente sedado, o bien damos el paso con el tema del destete ventilatorio. Y otra cosa más también que acotar, pues hay que tomar conciencia, ¿no?, que existen pacientes que, por ejemplo, tienen falla cardíaca y que por obvias circunstancias terminaron intubados, o bien por la falla cardíaca o bien por otra noxa. El momento de que nosotros extubamos al paciente o lo desvinculamos de la ventilación mecánica, pues va a sufrir un cambio de presión, ¿no? Un cambio de la presión positiva que está ejerciendo mi ventilador a una presión espontánea, que es en este caso la respiración, como presión negativa. Entonces, en este cambio, en este switch, tal vez si cabe el término, existen algunos pacientes que pueden, especialmente pacientes cardiópatas, que este cambio de presión pues puede conllevar a una falla cardíaca y provocar una extubación fallida, ¿no? Y que, bueno, inmediatamente toque de nuevo el tema de la reintubación. Entonces, todos esos conceptos debemos tenerlos siempre bien en claro para poder tomar una decisión muy importante, como el tema de la desvinculación de la asistencia respiratoria mecánica. Muchas de las veces, por el tema de no realizar una valoración adecuada o por ganar tiempo o minimizar tiempo, tomamos este tipo de decisiones que posteriormente puede que se convierta en una extubación fallida y nuevamente nos toca empezar desde cero, sedar al paciente, volver a reintubar y tal vez por tomar una decisión apresurada, pues condicionamos más el tiempo de estancia hospitalaria de nuestro paciente. Así que como te mismo lo dices, Dieguito, hay ciertas condiciones, no sé si es que ha pasado, que los pacientes neurológicos son los que más se quiere destetar rápidamente y cuando ya lo destetas, lo estubas, generalmente estos pacientes tienen una alta tasa de reintubación, cercana al 50, incluso 60%. Por eso es que hay que valorar ya no Glasgow en esos pacientes, sino 4-score,
lo cual nos da una idea de cómo se comportará con el paso de los días, ¿no? Y dependiendo de la lesión que tenga. Hay pacientes que nos llegan a nosotros área de cuidados intermedios, estubados, 24 horas, pero ya estubados con un Glasgow 8 por 9 sobre 15, que incluso no pueden ni proteger vía aérea. Y otra de las cosas que ustedes tienen que tener en cuenta es el reflejo de oxígeno y la disminución de las secreciones en estas personas que con un escaso protección de vía aérea pueden nuevamente tener complicaciones, incluso neumonías broncoaspirativas o neumonías nosocomiales. Entonces, de mi parte, no sé si es que Andy... Sí, de hecho, de lo que tú comentas, David, de los pacientes neurocríticos y que obviamente van mejorando, pero su condición neurológica todavía no sigue siendo la mejor. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Si se toma la decisión de extubar, porque en algunos casos, dependiendo de cómo estén los reflejos, si el oxígeno, del glutorio, dependiendo de si maneja bien las secreciones, pues si yo veo que ese paciente domina bien esa parte, pues uno tomaría la conducta de extubarlo. Caso contrario, y si ya está en los límites de los días de ventilación mecánica, es preferible hacerle una traqueostomía percutánea y así se gana tiempo, ¿sí? Porque es peor reintubarlo, volver a dormirlo para intubarlo y llevarlo a la ventilación mecánica, se pierde alrededor de 4 o 5 días. Entonces, en ese tiempo, tranquilamente el paciente puede, con el trastomo, tener más tiempo para recuperarse. Yo creo que en algunos casos de los pacientes neurocríticos es preferible hacer la traqueostomía incluso hasta temprana, dependiendo de la gravedad de la lesión que tiene en la cabeza. Eso es, creo que una parte fundamental. Hay pacientes que nosotros ya solo viendo la lesión podemos estimar el tiempo, entonces va a depender bastante de eso. Se ha visto casos donde los extuban a los pacientes con un power score muy bajo, como que no, como tú dices, a veces por sacarlo rápido de la ventilación, por ganar tiempo y a veces se perjudica porque los pacientes broncoaspiran, hacen neumonías asociadas aspirativas, qué sé yo, y es un problema nuevamente. Y en un paciente neurocrítico, pues se retrocede bastante. Listo. Yo creo que, no sé, Dieguito, ¿alguna última acotación? No, solo como, bueno, no sé, tal vez si les pasa a ustedes, pero yo considero que la parte más crítica de justamente los pacientes en la UCI es justamente, valga la redundancia, esta situación de que están despiertos y tú ya los planeas justamente el destete ventilatorio. Yo creo que esa es la parte en donde tú tienes que estar más pendiente de tu paciente, a pesar de que ya estuvo dormido, estuvo sedado con doble vasopresor, etcétera, etcétera. Desde mi punto de vista, justamente esta parte de la desvinculación es una parte muy compleja y hay que estar ahí pendiente y muy minucioso de cada detalle para evitar justamente lo que estamos conversando, ¿no? El fracaso y prácticamente el retroceso sería de todo lo que has ganado. Entonces, desde mi punto de vista, esta es la parte más compleja. Listo. Bueno, Sí, Master Johan. David ya había comentado anteriormente que una de las cosas importantes es la resolución de la noxa, de la causa que lo llevó al paciente, o al menos que esté parcial, ya prácticamente por resolverse, ¿sí? Pero un paciente que todavía está condicionado en su parte pulmonar, qué sé yo, en su parte neurológica, eh, que sigue con dosis muy altas de vasoactivos, que su parte metabólica no anda bien y que obviamente nosotros tenemos varios criterios para recién al paciente ponerlo, por ejemplo, para una prueba de tubo interno. Entonces, prácticamente hay que valorar todas las partes, sí, incluida hasta la metabólica en algunos casos, porque incluso un paciente que no está resuelta su acidosis metabólica, pues puede regresar tranquilamente a ventilación mecánica, ¿sí? Por la taquimia, ¿sí? Y la fatiga muscular posteriormente. Sí. Listo. Bueno, yo creo que sin más preámbulos,
no tenemos ya más interrogantes por el momento. Le agradezco la presencia del licenciado Martín Luján, licenciado José Villao, doctor Andy Díaz, doctor Diego Miquinga, un día más aquí en nuestro curso de ventilación mecánica. Le esperamos el día viernes, sería 30 de junio, para las siguientes charlas, ¿no? Agradeciendo su presencia, agradeciéndole a todos ustedes por su tiempo, la colaboración, y bueno, estamos nuevamente conectados el día viernes. Dieguito, Andy, licenciado Martín, José, que tengan una bonita noche. Gracias a todos. Claro, gracias. Nos Nos vemos. vemos, buenas Buenas noches. Buenas noches.